En Europa hay alarma por el aumento de los casos del sarampión. Inclusive la Organización Mundial de la Salud ya ha manifestado su preocupación por el aumento de casos. Afecta, a ver, el más afectado Rusia y sus alrededores. También hay un aumento en países, por ejemplo, como España. Ahora bien, ¿a qué se debe? ¿Qué relación tiene con el índice de vacunación que hay a nivel mundial y, bueno, en el continente europeo? ¿Qué se espera? ¿Qué se puede llegar a esperar también para nuestra región? Y repasar desde ya, por supuesto, cuáles son los síntomas. Acá hay que estar atentos, cuáles son las poblaciones de riesgo. Vamos a hablar, para obtener parte de esta información, con Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud, en vivo desde España. Doctor Acuña, buenos días. Agustina Scioli los saluda desde Argentina. Muy buenos días, Agustina. ¿Qué tal? Bien, bueno, ¿usted podrá darme un panorama principalmente de lo que está sucediendo en rasgos generales en Europa respecto del aumento de casos? Sí, tanto la Organización Mundial de la Salud, a través de su Oficina Regional para Europa y su director Hans Kluge, como el Centro Europeo de Control de Enfermedades, han manifestado en informes recientes y declaraciones recientes la gran preocupación por el aumento en el número de casos de sarampión en Europa. Para tener una idea clara, ha crecido 30 veces de un año a otro. Claro. El año 2022 hubo alrededor de 950 casos de sarampión en Europa. El año 2023 ha habido más de 30,000 casos. Y esto se ha producido, sí, en algunos países de la Europa del Este, pero no únicamente en Europa del Este. Por ejemplo, hay un número muy elevado y muy preocupante de casos en el Reino Unido. Y yo creo que es muy importante entender que fundamentalmente este incremento en el número de casos de sarampión que hemos observado en Europa está dado por las bajas coberturas de vacunación contra el sarampión que se abatieron durante la pandemia, pero no han recuperado su ritmo en los años recientes, en el año anterior y este año. Es una consecuencia no solo del impacto de la pandemia sobre los servicios de salud, sino también de esa muy negativa tendencia del movimiento antivacunas en muchos países europeos que ha frenado la cobertura adecuada de vacunación que se venía teniendo a lo largo de muchos años. Claro. Claro, sí, entiendo. Efectivamente, no recuerdo si fue contra el sarampión o qué otra enfermedad, pero por ejemplo en Argentina hubo una campaña de hasta de dosis extras, ¿no? Para los niños puntualmente, por el peligro de reinserción de algunas enfermedades. Y si uno consultaba con un especialista decía, bueno, pero ya tiene, en el caso de mi hijo, por ejemplo, tenía las dosis, dice, bueno, pero es una campaña justamente de concientización respecto de lo importante que es la vacunación y porque estamos debajo del nivel que en realidad aconseja la Organización Mundial de la Salud. En términos generales, porque no podemos hablar de país por país, pero ¿cuál es el porcentaje de vacunación de la población, por ejemplo, europea y cuán lejos está de la recomendación? Es importante para el sarampión, cada enfermedad tiene porcentajes distintos, alcanzar una cobertura de vacunación de cuando menos el 95% de la población, para tener una inmunidad de rebaño, aquí sí una inmunidad de grupo, Sí. que permita que no haya una transmisión diseminada del sarampión. Lo que es muy importante es mantener las coberturas, especialmente en la población infantil, en el calendario de vacunación que se tiene. Y aquí la región de las Américas en su conjunto fue pionera, incluso se anticipó a la región de Europa en eliminar el sarampión por altas tasas de vacunación. Pero estamos bajando la guardia en muchos países y no estamos teniendo las suficientes coberturas y eso nos reintroduce en el riesgo de tener un escenario como el que puede estar teniendo en estos momentos Europa. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro: vacunar como altísima prioridad de salud pública contra, en este caso es la vacuna triple de sarampión, rubeola y paperas o parotiditis. Claro. Lamentablemente hubo en su momento algunas afirmaciones de este tipo de fake news de que había efectos colaterales la vacuna triple, de esta vacuna de la que estoy hablando, y eso redujo redujo los porcentajes de cobertura o creó ciertas reticencias. Yo creo que hay que mandar por parte de autoridades sanitarias, profesionales sanitarios y medios de comunicación
un mensaje muy claro de la importancia que tiene la cobertura de vacunación contra el sarampión, la rubeola y las paperas con esta vacuna triple, como lo tiene con todo el calendario de vacunación de la infancia, y que no debemos de bajar la guardia en lo más mínimo. A ver, con el calendario de vacunación, digamos, de los niños, ya uno tiene más fresca la información respecto de si recibió o no esa dosis. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Los adultos nacidos a partir de qué año se presume que están inmunizados contra el sarampión? Bueno, la vacunación contra el sarampión es una vacunación que tiene una duración prolongada. No es como las vacunaciones de la gripe Claro. estacional o de la COVID. Y la clave es el calendario de vacunación en la infancia. Si bien el sarampión puede afectar a todas las edades, entonces si tenemos personas que no se vacunaron en su momento en la infancia y hoy están descubiertas de esa cobertura vacunal, podemos ver casos de sarampión en personas adultas, en cuyo caso habría que vacunar. Pero no es un tema de reforzamiento a cierta edad, sino tiene que ver con Entiendo. vacunar a quienes no estén vacunados. Claro, claro, entiendo. A ver, ¿cuáles son los síntomas y por qué preocupa el aumento del caso de los casos de sarampión, en este caso en Europa, pero también hay temor de que se traslade la situación a esta región, a Latinoamérica? Sí, al haber alto número de casos en Europa, con el trasiego de personas que hay con los viajes internacionales, puede haber fácil diseminación. Ahora, Ujú. si la población en América, en cualquier país de América Latina o de las Américas, está suficientemente vacunada, no va a haber riesgo de que exista un brote epidémico de sarampión. Por eso, la mejor medida que podemos tomar es vacunar a toda nuestra población que esté sujeta al calendario de vacunación que requiere una vacunación como la del sarampión. Ujú. ¿Por qué preocupa? Porque, por ejemplo, de los 30.000 casos que hubo en Europa el año pasado, el 2023, pues casi 20.000 casos fueron hospitalizados, porque el sarampión puede generar un cuadro severo, especialmente en niños, en donde se afectan las vías respiratorias, puede haber infecciones asociadas, una afección pulmonar, y esto llevarnos a la necesidad de un cuidado hospitalario y muchas veces cuidados intensivos. E incluso hay defunciones por sarampión. Claro. Es decir, antes de que introdujésemos masivamente la vacunación del sarampión en los 80s, había un número considerable de muertes por sarampión en el mundo y en América Latina incluido. Entonces, ¿por qué preocupa el que se desate la epidemia? No es solo el número de casos, no es una gripe cualquiera, es una enfermedad que puede generar cuadros severos que pueden conducir incluso a la muerte. Entonces debemos darle la importancia a la severidad del problema y de ahí motivar a la población para la vacunación. ¿Es fácil de identificar si efectivamente ante los primeros síntomas, digamos, si se trata de sarampión o de otra enfermedad? Bueno, digamos, el sarampión tiene su sintomatología característica, es Sí. una de las varias enfermedades que crean erupciones en niños, las llamadas enfermedades exantemáticas. Lo que pasa es que la erupción del sarampión es muy generalizada, es bastante característica. Un médico, una enfermera lo puede identificar básicamente. No siempre los padres tendrán la formación para poder entender esto. Entonces, ante una enfermedad exantemática es muy importante que reciba una consulta Ujú. médica, una consulta pediátrica para identificar si se trata de sarampión. Otras enfermedades exantemáticas pues pueden ser la rubeola, que genera otro tipo de erupción, Claro. puede ser la quinta enfermedad de la infancia, puede ser la roceola, por eso hay que distinguirlo. Pero, digamos, el sarampión genera una erupción generalizada por todo el cuerpo de color rojo, Sí. pues como si fueran ronchas planas, y da muchos síntomas respiratorios. No es lo mismo que, por ejemplo, la varicela, que puede producir pues pequeñas pústulas, Claro. que también es una enfermedad exantemática. Entonces, bueno, los cuadros sí son fácilmente reconocibles, suele cursar también con una fiebre elevada, Ujú. y de ahí la importancia que tiene el que se le atienda de la manera adecuada cuando se presenta. Pero Claro. insisto, nuestra mejor arma es vacunar contra el sarampión. Ujú.
Bien, doctor, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Ha sido muy amable, como siempre. Encantado, Agustina. Mucho Hasta gusto. luego.